Restaurante Okami y Ayuntamiento de Cómpeta patrocinan este programa. Muy buenas tardes, bienvenidos a Málaga TV, a nuestro magazín de PTV, que hoy comenzamos con el espacio de un viaje a... Ese espacio nos viene cada jueves de la mano de nuestro buen amigo y colaborador, nuestro experto en viaje, Francis Meléndez. Buenas tardes. Buenas tardes, Diego. ¿Qué tal? Hoy, pues, con muchas ganas de hacer este espacio porque vamos a cruzar el charco y vamos a visitar probablemente uno de los países que más puede ofrecer en cuanto a historia, a patrimonio de toda América Latina. Y un poco un destino que la gente no tiene conciencia de viajar, porque antes de viajar, por ejemplo, a Perú, que es donde vamos a viajar hoy, pues piensa más en Brasil o piensa en Costa Rica, piensa en otros destinos, se piensa como un poco más turista, pero Perú como tal ofrece incluso más que esos países. Porque es un país donde por supuesto tiene muchas costas, muchos kilómetros de playa me refiero, para el que va buscando pues parajes de playa, de temas pues un poquito resort y todo esto, pero luego sobre todo Perú es conocido por el Machu Picchu, claro, por la cultura inca y por la gastronomía. La gastronomía de las más ricas de sí, toda América Latina. Bueno, pues si te parece vamos a ir viendo imágenes de que nos ofrece este país, Perú. Bueno, pues un destino imprescindible si vamos desde luego a América del Sur, América Latina. La imagen más característica es el Machu Picchu, lo sí, más conocido, pero tenemos infinidad de lugares que visitar. Por eso digo que es un poco desconocido todo lo que además del Machu Picchu. El tema de costas, esas playas espectaculares que tiene, tiene unos desiertos con unos oasis muy espectaculares, donde perderte y hacer cualquier tipo de deporte de aventura. Tiene esa gastronomía, esa cultura. La verdad que Perú invita a estar unos 15 días, que es lo recomendable, y sobre todo hacer un viaje bien organizado desde aquí. Y un país, desde luego, muy variado en cuanto a su paisaje, porque aparte de esos kilómetros de playa, también es un país que tiene islas, sí, un país muy montañoso, aunque sí, también tiene valles, tiene incluso también desierto. Y no el problema, sino una de las cosas que tiene Perú es la altura que tienen ciertos destinos. Por ejemplo, para visitar uno de sus lagos está cerca de 5.000 metros de altura. El Tiquitaca, ¿no? El Tiquitaca. O sea, con lo cual, el que llega allí o bien se lo toma plan tranquilo, o está allí un día haciéndose a la altura, para no pasar ese mal de altura. Bueno, pues vamos a comenzar en llano un poquito, Lima, sí, la capital de Perú. ¿Qué nos ofrece la capital del país andino? Es una ciudad colonial, preciosa, con unas plazas súper grandes, y luego tiene esa historia, esa cultura y esa gastronomía de que pasar 2 días en Lima se pasa muy rápido, y bien, se pasan bien. Una ciudad con entonces mucha cultura, y vemos las imágenes, cultura viva, folclore, patrimonio, luego también una gastronomía, como decimos, exquisita, fiestas, muchas tradiciones, y luego una ciudad, ¿podemos decir segura? Como capital del país Perú, Lima, ¿es segura? Al ser una ciudad grande, tiene zonas seguras, pero como todo, tiene algunos barrios que son un poquito más conflictivos. Evitando esos barrios, pues la verdad que se puede ir muy seguro. Aparte de Lima, fuera de Lima, todo el resto de Perú es muy seguro. Lima quizás sea eso, algunas zonas que sean un poquito más... Pero bueno, entiendo que como a lo mejor una gran capital española, que te vas a alguna zona un poco conflictiva y el aquí turista, en Málaga, por ejemplo. Y el turista puede sufrir algún altercado, ¿no? Aquí, en principio, un país seguro, podemos ir tranquilos. Muy seguro. Sí me decía Francis, fuera de cámara, que como es un país tan variado en cuanto a su paisaje y luego muy montañoso, claro,
hay sitios de bastante interés que están muy en altura, Muy en bastante. altura, El Machu Picchu sí. a 2.500 metros Claro. de altura. El lago Titicaca, bueno, me parece que eran 5.200. 5.200 metros de Claro. altura. Es el lago navegable más alto del mundo. Sí, 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 tiene sus islas y Sí. tiene indígenas que viven en esas islas, con lo cual esos indígenas viven del turismo. Pues imagínate tú que... Pero a esos sitios realmente sería una locura ir por nuestra propia cuenta, ¿no? Había que ir en esos un sitios, viaje claro, organizado, ¿no? lo que es Perú en general, siempre se recomienda ir organizado. Sobre todo, por ejemplo, para visitar Machu Picchu, quien no lleva las entradas compradas, desde aquí no es imposible de que allí las pueda comprar. Hablamos del Machu Picchu y es la ciudad perdida, la que llaman ciudad perdida de los incas, Eso es. considerada una de las 7 maravillas del mundo. Sí, sí, sí. Pero ahí como está la todo. Alhambra le ocurre lo mismo, que tienes que tener tu ticket sacado con tiempo, ¿no? Tiene tantísimo turismo. De hecho, se restringe mucho lo que son las subidas, porque eso es subir andando, no hay otra forma. Se llega a un pueblo que se llama Aguascalientes y de ahí ya empieza ya la subida hacia Machu Picchu. Oye, Francis, y por ejemplo, los que quieran adentrarse, si vamos a Perú y queremos adentrarnos en la selva amazónica, ¿qué requisitos implicaría ese viaje, esa excursión? ¿Cuántos días hay que dedicar para ello? Y si hay que prepararse en cuanto a vacunas, Sí. calzado. A Perú en general, si se evita la Amazonas, no hace falta vacunarse. No, no es necesario. Ahora, si se tiene pensado de hacer una visita al Amazonas, de adentrarse en la Amazonas, ya sí hay que vacunarse para la fiebre amarilla, por ejemplo. Y si se visita el Amazonas, ya no estamos hablando de 15 días, 12, 15 días, ya son cerca de 3 semanas para hacer un Perú en general. Porque en la selva vamos a invertir mínimamente a lo mejor Claro, 2 o 3 días, hay ¿no? que llegar, lo que son el transporte no es de lo más cómodo ni ligero, sino Sí. que tiene su emoción. Su emoción. Su emoción. Dejámoslo ahí. Sí. Oye, pero incluso en los viajes organizados, no. Me imagino que si no, en los viajes organizados te pondrá un transporte. Eso va así, sobre todo porque Sí, se van ¿no? en pequeños grupos, llevan su Minibús. y eso Vale. tiene ese minibús a disposición del grupo a todas las rutas que quieran hacer. Porque adentrarse en algunas carreteras con nuestro coche alquilado no es recomendable. Y ¿no? subir esas cuestas para arriba, de Claro. montaña, la verdad que es complicado. Lo mejor que sea un chofer nativo, Sí. el que te lleva. Que vamos tú, a ir más tranquilos. seguro, ¿no? que alquilar Nosotros tu coche. así estamos pendientes del paisaje para Eso hacer es. fotos. No es un sitio que no es recomendable alquilar un coche para moverte. Perfecto. Mira, esta es la idea, ¿no?, de este espacio también. Claro. No solo hablar de los destinos, sino también el conocer de primera mano esos consejos a la hora de planificar nuestro viaje. Bueno, hemos mencionado Lima, la capital de Perú, el Machu Picchu, el lago Titicaca. Hay muchas cosas que ver en Perú, pero por ejemplo Cuzco, Sí. dicen que es una de las ciudades más bonitas de toda América. Claro. Y es una ciudad, bueno, pues con un pasado, con una historia impresionante. Ciudad antigua del Imperio Inca, aunque sí es cierto que queda ya poco de los incas, pero sí que es una ciudad colonial, ¿no? Mantiene aún lo que son las esculturas y edificios pre-inca, Sí. digamos, y la verdad que impresiona muchísimo. He leído por ahí, por ejemplo, que en Cuzco, en algunos edificios de la América colonial, pues todavía queda algún que otro elemento de esa antigua arquitectura inca. Exactamente. O sea que es de los pocos poblados, aparte de Machu Picchu, por supuesto, que es totalmente el pueblo sagrado inca. Cuzco guarda todavía esos secretos incas que le gusta a todo turista. La plaza de armas es la plaza principal de Cuzco, de esa ciudad que fue capital del imperio, del antiguo imperio inca. Bueno, avanzamos, más imágenes, compañeros. Hemos visto imágenes de la selva amazónica. También tenemos, por supuesto, los Andes, Sí. esa cordillera, ¿verdad?, que atraviesa distintos países, no solo Perú. También está pues los Andes en Argentina. Bueno, hay Sí, varios sí, países sí. que atraviesa esa cordillera. Y luego, a nivel de historia, de antiguos pueblos que formaron parte, ¿no?, de esas tierras, pues tiene que haber, me imagino, que muchos centros de interpretación, muchos museos. Allí hay, sobre todo, basado en la historia inca. Sí. Eso es, Así como en México están los aztecas, exactamente. pues allí los incas. Ahí los incas. Aparte de lo que es la historia y eso, seguimos con el tema de lo que es la naturaleza y la gastronomía. Ahí están, por ejemplo, cerca del mar, hay secaderos de sal, Sí. que de donde viene la sal rosa, que nosotros compramos aquí, por Anda. ejemplo. Eso se secan allí, en Perú. Es de los pocos sitios en el mundo donde tiene Sí. esa sal rosa. Ah, mira, qué bien. También está allí esa montaña de 7 colores, muy impresionante, Sí. que la verdad que son cosas únicas, que las ve a lo mejor de pasada y no sabe que está en Perú.
Por eso digo que Perú tiene tantos secretos que merece la pena lo que es ese viaje. Quien pueda echar una quincena de sus vacaciones en un destino que no sepa dónde ir, Va a merecer la pena. Perú, desde luego, no lo deje indiferente. Fíjate que precisamente el vídeo que nos están poniendo los compañeros, el eslogan es Perú, imperio de los tesoros escondidos. Hay que descubrirlos yendo a Perú. Exactamente. Oye, y vamos a hablar de conexiones, de moneda, Sí. de tema de si hace falta visado o no. A ver. Mira, allí con el pasaporte, con 6 meses de vigencia, suficiente para un español de viajar a Perú. La moneda es el sol, que son aproximadamente unos 3 euros y pico el cambio. Se cambia perfectamente allí en cualquier casa de cambio, no hay ningún problema, no hace falta llevar dinero cambiado desde aquí. Y luego las conexiones siempre vía Madrid. De Málaga no tenemos ningún vuelo directo, pero Málaga-Madrid, Madrid-Lima, eso está diario. Unas cuantas horas, entiendo, ¿no? De Unas vuelo. cuantas horas, porque- claro, es Latinoamérica. Sí. ¿Precio, vuelos caros o no? No, vuelo caro no, pero lo que pasa es que el paquete en sí, Sí. la entrada a Machu Picchu es cara y el paquete, los transportes allí, el alquilar un bus para un pequeño grupo, los alojamientos que no son muchos, una quincena, un buen paquete en Perú sobre 2.000, 2.500 por persona es lo que va a costar. Pero ahí lo llevamos todo Ya lo incluido, llevas todo. todas las comidas, Todo. cena, alojamiento. Sí. Alojamiento no me meterás en un cuchitril, No, en un buen hotel, ¿no? Un hotel colonial. Hombre, ya que pago 2.000 euros en un hotel Un hotel colonial. colonial. ¿Y en la selva dónde dormimos? ¿En una tienda de En la campaña, no? selva se Bueno. visita y se vuelve. Ah, vale. No te En quedas el mismo allí. día, no te En el queda. mismo Vale, día. vale. Sí, no, yo creo que eso de dormir con los mosquitos allí no... Eso es más complicado. Eso para los que van a supervivientes. Exactamente. Bueno, y hemos dicho de tema de papeleo, pasaporte y algo más. Pasaporte vigente, no hace falta visado. No hace falta visado No para hace falta entrar en visado. Perú. 6 meses de vigencia en el pasaporte y es suficiente. Muy bien. Oye, pues vemos que tenemos por delante también un destino muy interesante y que el que tenga, por ejemplo, 15 días de vacaciones, pues... Sí, sí, ya digo, de que el que sobre todo el viajero que haya estado, por ejemplo, en Latinoamérica y ya no sabe dónde viajar, pues mira, ese Perú es perfecto. Ujú, muy bien. Pues Francis, la semana que viene, nueva entrega de un viaje a, y en este caso de que... Nos quedamos más cerquita, nos quedamos aquí en las islas, en Canarias. En Canarias, destino del que hablaremos la semana que viene, las Islas Canarias, y vamos a hacer entonces un recorrido, entiendo, de las islas más grandes hasta las Sí, más pequeñitas. Vamos a recorrer entera, toda. Hasta las pequeñitas hasta como las pequeñitas. Gomera, Hierro, Todo, La todo. Graciosa, todas. Lo vamos a ver todo. Muy bien. Bueno, pues será la semana que viene para contactar contigo y proponerte destinos para hablar Sí. aquí en el programa, Francis. Es muy fácil. Un correo electrónico a viajesolletas@hotmail.es o por WhatsApp al 693-766-845. Bueno, pues queremos que le mandéis los mensajes, que contactéis por correo electrónico con Francis y les digáis de qué destino queréis que hablemos en el programa. Porque ya algún que otro espectador lo ha hecho, por ejemplo, el de Canarias lo vamos a hacer porque nos ha llegado un correo electrónico de un espectador que se llamaba Antonio José. Bueno, pues Antonio José, la semana que viene no puedes perderte el programa porque vamos a hablar de Canarias y además fíjate que es que nos decía en el correo electrónico Antonio José que es que él es de Tenerife, de Santa Cruz de Tenerife. Entonces nos lo O pone sea que él, complicado. claro, Tenemos que no, hablar va, con a propiedad. estar muy atento, esperemos que si cometemos algún fallo, No lo pues Antonio perdone, que José no nos lo lo perdone. perdone. Pero si queréis que hablemos aquí de vuestra tierra para que los malagueños sepan pues dónde pueden ir en sus vacaciones, o vosotros como malagueños que veis el canal local de PTV y queráis planificar unas vacaciones especiales y queráis pues información a lo mejor de algún destino en concreto, escribís a Francis y aquí iremos dando salida a vuestras peticiones. Nos vemos la semana que viene, Nos Francis, vemos, muchas Diego. gracias. Muchas gracias. Nos vamos con un poquito de música y enseguida os vamos a hablar de la investigación que han realizado un grupo de jóvenes de Benalmádena de distintos campos profesionales, pero en definitiva investigadores, amantes de la historia, de la cultura. Ellos han profundizado en la Biblia, en los textos de la Biblia, han analizado párrafo por párrafo, pasaje por pasaje, y bueno, han conseguido descifrar mensajes ocultos hasta ahora y traducirlos en pictogramas. De todo ello hablaremos enseguida porque esta tarde vamos a conocer todos los detalles de un trabajo muy interesante que lleva por título Sefard, el software divino. Ahora, música. La sandunga está garantizada. Clase A. Presión urbana. Jorge Hernández. Ponle. Nena, tú me estás tentando. Y yo no sé qué hacer contigo. Porque tú me tienes loco. Ya no juegues más conmigo. Nena, tú me estás tentando. Y yo no sé qué hacer contigo. No me provoques más. Porque te quito
ver si es guapa. Hace rato estoy pa' darle candela a esa flaca. Me noticia cuando me mira con su carita sata. Lo mismo baila reggaetón que baila bachata. Es que la niña es traviesa, qué cosa es esa. Y ya me tiene a mí loco de la cabeza. Dicen que chupa más sangre que una vampiresa. Es una diabla disfrazada de princesa. Tú lo que quieres que te coja contra la pared, que te agarre por el pelo contra la pared, que te des sin miedo contra la pared, contra la pared, contra la pared. Tú lo que quieres que te coja contra la pared, que te agarre por el pelo contra la pared, que te des sin miedo contra la pared, contra la pared, contra la pared. Vamos a desnudarnos, vamos a comernos, vamos a devorarnos rápido y lento, vamos a matarnos. Tú y yo, bebé, somos más que amigos. Tú pídeme, yo te doy castigo. Espérame que me voy contigo. Quédate con tacón y sin vestir. Estoy activado y no estoy pa' dar charla. Tú estás pa' gozadera, yo estoy pa' descarga. Te gusta mi locura y a mí tu minifalda. Pues vamos a aprovechar entonces que la noche es larga. Se baila pegadito, mami, contra la pared. Los dos a fuego lento, yo devorándote. Tu amiguita está celosa, en la carita se le ve. Dile que también se pegue y entonces seremos tres. Nena, tú me estás tentando y no sé qué hacer contigo, porque tú me tienes loco, ya no juegues más conmigo. Nena, tú me estás tentando y yo no sé qué hacer contigo. No me provoques más, porque te quito el vestido. 3, 2, 1. Tú lo que quieres es que te coja contra la pared, que te agarre por el pelo contra la pared, que te des sin miedo contra la pared, contra la pared, contra la pared. Tú lo que quieres es que te coja contra la pared, que te agarre por el pelo contra la pared, que te des sin miedo contra la pared, contra la pared, contra la pared. Dominando todos los estilos, clase A, el pinareño, Jorge Hernández. Esto es la cápsula, la cápsula. Oye, Miguel Sáez, clase A, y la trajimos, ¿o no lo hice? Pues seguimos aquí en Málaga TV. Nosotros ahora vamos a hablar de Sefard, el código, el software divino. Tenemos aquí a sus creadores, lo veníamos anunciando en redes sociales y también en el programa desde el comienzo de esta tarde en el magazine. Tenemos aquí el trabajo y tenemos a 2 de sus creadores, porque hay que saludar a un tercero, una tercera que no ha podido estar esta tarde con nosotros, pero ya está aquí Guillermo Navarrete. Buenas tardes. Buenas tardes, encantado de estar aquí. Muchas gracias. Y también saludamos a Daniel Ríos. Daniel, buenas tardes. Buenas tardes, encantado de estar aquí con vosotros en esta tarde. Bueno, lo primero, enhorabuena por un trabajo tan original, que sé que os ha llevado mucho tiempo de investigar la Biblia, de analizar párrafo por párrafo. Este es el primer resultado, pero seguís indagando en la Biblia y seguís traduciendo todos esos párrafos que vosotros pues al final traducís en pictograma. Ahora nos explicaréis un poquito el proceso. Hay una tercera compañera, creo que se llama Mónica, ¿puede ser? Mercedes, que no ha podido estar por asuntos laborales esta tarde aquí, pero sois 3 jóvenes de Benalmádena. Y lo primero, preguntaros de qué campo profesional sois, porque creo que cada uno es de un campo diferente, aunque sí que tenéis ese gusanillo por la investigación, ¿no? Sí, correcto, Diego. Nosotros provenimos pues respectivamente, Daniel del campo de la publicidad y Mercedes y yo del turismo. Ajá. Entonces, realmente nada relacionado con temas bíblicos, ¿no? Ni teología, ni arqueología. En absoluto, ¿no? Y el acudir a la Biblia hebrea concretamente es por ir realmente a la raíz de ese libro, de la Biblia, de ese libro sagrado, por ir al idioma original en que fue escrito. Es por ir a la originalidad de los textos, correcto. Porque quizá hubiese sido un trabajo completamente diferente, a lo mejor no hubierais hallado absolutamente nada, me refiero a mensajes ocultos que descifrar, si hubierais ido a una Biblia traducida a otro idioma, por ejemplo al castellano, ¿no? Sí, uno siempre queda a merced del traductor en ese momento, ¿no? La adaptación que se ha hecho, claro. Correcto. Entonces, ¿Y cómo surgió esa idea, Daniel, de indagar en la Biblia, a ver si había mensajes ocultos? Sí. Bueno, pues esto comienza a través de una reunión entre Mercedes, Guillermo y yo, una tarde de diciembre, ya de hace, va a ser 2 años ya. Y bueno, nosotros pues nos reuníamos de vez en cuando pues para charlar acerca de las cosas de la vida, lo normal, ¿no? Y bueno, Guille, que le encanta el tema bíblico,
Y a mí el tema informático, pues nos llevó un día a indagar en la Torá, ¿no? Él tenía la Torá en casa, está la original, que está en hebreo, y siempre nos comentaba pues la labor que a lo largo de tantos milenios ha tenido el pueblo judío de mantener la Torá intacta desde que Dios se la entregó a Moisés en el monte Sinaí ante 1 millón de personas que estaban allí, ¿no? Entonces, esa labor, esa meticulosidad en el copiado de cada uno de los caracteres, pues nos llevó aquella noche a pensar en la propia Torá como algo más que un texto con sentido literario, sino bien pudiera ser o contener un código informático, porque nos recuerda a esos códigos informáticos en el cual, con la modificación de un simple carácter, ya el resultado es totalmente distinto. Y esa fue, digamos, la hipótesis de partida. Y a partir de ahí, pues comenzamos el largo viaje, que ahora Guillermo comenzará a detallar cómo fue esa metodología y cómo empezamos a extraer esos pictogramas digitales de la Torá en hebreo. Bueno, por ejemplo, yo tengo aquí el pasaje en el que se abre el mar rojo, ¿verdad? Moisés, ¿no? Bueno, lo hemos visto en cine, lo hemos leído no solo en la Biblia, también en otras pues novelas a lo mejor que se han ambientado en esa época. Sí. Es un pasaje muy conocido de la Biblia, que es Moisés cuando huye, en esa huida, en ese éxodo, pues se abre el mar rojo. Bueno, pues vosotros habéis encontrado en ese pasaje en el que se describe ese hecho, vosotros habéis hecho un proceso en el que al final se termina en un pictograma. Me gustaría, por un lado, que nos expliquéis lo más sencillamente posible cómo es ese proceso hasta que encontráis el pictograma, que además lo tenemos creo que en imagen y si no lo mostramos, en el que se ve efectivamente un pictograma que recuerda bastante a esa escena en el que vemos a Moisés abriendo el Mar Rojo. Pues bien, voy a tratar de resumirlo. Entiendo que debe ser complicado, pero a ver si lo podemos... En resumidas, lo primero que tenemos que entender y lo primero que tenemos que tener en cuenta es que cada carácter hebreo tiene un valor numérico dado por la gematría. Entonces, si cada letra hebrea tiene un valor decimal y una palabra hebrea en su suma de letras da como resultado un valor decimal como puede ser el de la palabra Bereshit, en el principio. Sí. Tiene a su vez también una conversión a binario. El binario es el idioma universal actual por excelencia, que es en el que se comunican todos los aparatos tecnológicos que conocemos hoy día, incluyendo tablets, teléfonos móviles, televisores, etc. Ese idioma binario se traduce visualmente en unos y ceros, para el cual empleamos un píxel negro que refleja el 1 y un píxel blanco o un espacio en blanco para el 0. Sí. Formando filas verticales con cada una de las palabras que componen la Torá, nos vamos encontrando que la proyección binaria viene dando como resultado imágenes alusivas al texto, pues en la mayoría de las ocasiones. Inciso que hacemos, porque aparte de pasajes que leemos en la Biblia y que vosotros encontráis que en ese pasaje, traduciéndolo a ese código binario, al final termina siendo un pictograma, en el que ahora lo mostraré luego en pantalla, pero también podéis afirmar que fruto de vuestra investigación habéis encontrado pasajes en los que, traducidos a esos pictogramas, a ese código binario, pues encontráis pictogramas que son un tanto, vamos a decir, que se han adelantado en el tiempo, porque han reflejado personajes que luego han formado parte de nuestra historia, pero posterior a todo lo que recoge la Biblia. Por ejemplo, Einstein. Y de manera muy sorprendente, sí. Hitler también. Lenin, Ben Gurión. O sea, personajes influyentes y decisivos en la historia de la humanidad aparecen reflejados en la Biblia hebrea. Sí. En pasajes en los que evidentemente no se habla de ellos, pero sí que traducido a ese código binario y con todo el proceso que has explicado de una manera muy sencilla para que todos la entendamos, pues terminan en esos pictogramas como el que estamos viendo ahí en imagen, ¿no? Vemos a la izquierda, bueno, pues una ilustración, del famoso Einstein, y a la derecha pues vemos el pictograma después de ese proceso de traducir a código binario.
Y como eso hemos mencionado a Hitler, a Lenin, ¿qué otros personajes, por ejemplo, o qué otros hechos de la historia? Bueno, tenemos por ejemplo al actual presidente sirio, Bashar Assad, que se ve envuelto actualmente pues, en una guerra que parece no tener fin, y a la vez en los pictogramas resultantes se ve acompañado de un misil nuclear, entre otras cosas, ¿no? Mira, Daniel quería hacer una matización en lo que estamos viendo ahora mismo en pantalla, Sí, ¿verdad? pues mira, en pantalla lo primero que vemos es lo primero que nos encontramos cuando empezamos a extraer esas imágenes digitales de la Torá en hebreo, fue la firma digital de Dios, el nombre de Dios en hebreo, la letra Aleph y la Lamed, con total claritud, se ve perfectamente codificado en las primeras 4 letras de la Biblia, de la Torá, que viene a decir, pues, Bereshit bara Elohim et, que es, en el principio creó Dios, y aparece el propio nombre de Dios en hebreo, es decir, dejó su firma digital para este momento, ¿no? En el momento en que estamos, como anteriormente ha dicho Guillermo, envueltos en tecnología puramente digital, y tenemos la primera generación de nativos digitales. Aquí encontramos la autoría de Dios sobre el escrito que se le atribuye, que es la Biblia. Ahora bien, aquí lo sorprendente es, evidentemente, tener que admitir que un texto que se entrega mediante una supuesta divinidad hace 3.300 años haya usado tecnología actual en idioma informático binario. Fíjate que estamos viendo ahora mismo en pantalla lo que hacíamos referencia anteriormente, que es esa apertura del Mar Rojo por Moisés en ese Éxodo, y ahí vemos pues el pictograma en la parte superior de la pantalla, y en la parte inferior, bueno, pues una ilustración, una pintura en el que vemos pues ese acontecimiento, ¿no? Ese hecho bíblico. Esa imagen en la que está codificada justo en el texto bíblico, donde le dice Dios a Moisés: alza tu vara y tu mano y extiéndela sobre el Mar Rojo para que se divida. Y aparece exactamente eso, justo en ese texto. Bueno, fijaros que, a ver, los objetos OPART, seguro que habéis escuchado hablar de esos objetos que están descontextualizados en función de la época a la que pertenecen y la información o el material del que están hechos, o el gráfico que está a lo mejor serigrafiado en ese objeto. En internet podemos encontrar multitud de objetos OPART que han sido investigados y que no hay una explicación lógica porque esos objetos, por ejemplo, no sé, en el Antiguo Egipto, pues cuesta trabajo creer que no se entiende, ¿no? Cómo puede haber un objeto tipo joya o tipo de oro, creo que sí que era de oro, y es como un avión, ¿no? Y realmente estás viendo un avión y es un avión, pero en esa época todos sabemos que la aviación todavía no se había inventado. O, por ejemplo, el tema de las pirámides, que también hay mucha información en esas pirámides que a priori pues sorprenden porque está descontextualizada por la época a la que pertenecen. Bueno, pues aquí podríamos estar ante un hecho parecido, ¿no? Que un texto como la Biblia recoja, traducido a código binario, hechos, personajes, acontecimientos del futuro, de nuestro presente más reciente. Con la única diferencia de que nosotros estaríamos, en los casos de los OPARTs, en la mayoría de los casos, a merced del investigador, claro, que nos lo relata o que nos lo plasma. Sin embargo, nosotros ponemos esto a disposición de cualquier persona para realizarlo desde casa. Nosotros siempre pedimos que no nos crean, siempre pedimos que uno se cerciore por sí mismo, y la metodología la tenemos reflejada en nuestra página web. La puede realizar cualquier persona desde casa y de una manera muy sencilla. El libro, Guillermo y Daniel, es el resultado de vuestra investigación, aunque seguís indagando la Biblia, pero la metodología la explicáis en vuestra página. O también en el libro. Exacto, la metodología se explica en Sefart, está dentro, muy sencillo. Hay que señalar que los pictogramas digitales que aparecen codificados en la Torá, aquí en Occidente se les denomina el Pentateuco, los 5 libros de Moisés, se componen y están fundamentados en la misma metodología sencilla y básica, que es el lenguaje binario, que el mensaje que elaboró la NASA en el 1974 con Carl Sagan, y se envió al espacio en búsqueda de una civilización inteligente, ¿no? Es decir, los pictogramas que aparecen en la Torá tienen el mismo gráfico que el código de Arecibo. Aquí, por ejemplo, estaríamos viendo el pictograma de una serpiente y está extraído de un pasaje de la Biblia en el que se habla de serpiente. Efectivamente.
Ese es el pasaje cuando Aarón tira la vara delante del faraón para que se transforme en culebra y aparece justo encima, aparece la cara del faraón y debajo aparece esa serpiente. Pero lo más impactante es que no solamente en el texto de la Torá en hebreo aparecen pictogramas digitales, ¿no? Como estamos viendo ahora en pantalla, nosotros decidimos de ir un paso más allá e indagar también en los profetas. En los profetas en hebreo. Hay otros profetas que no escribieron en hebreo, sino en arameo. Textos que dejaron profetas hebreos. Sí, por ejemplo, el profeta Zacarías. Sí. En el profeta Zacarías habla pues sobre los efectos de una devastación nuclear, porque está hablando de que se consumirán las cuencas de los ojos de las personas estando la gente de pie, con lo cual está describiendo algo radiactivo. Las consecuencias, bueno, pues fíjate, a lo ¿no? mejor Hiroshima o... Exacto, son imágenes que están en nuestra retina de que hemos visto en la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Pues justo en esos fragmentos aparece codificado lo que vemos en pantalla, el símbolo de la radiactividad, un misil atómico y una calavera sangrando por los ojos. Y está ahí, cualquiera lo puede hacer. Vuestro trabajo ha sido tan novedoso, tan sorprendente, seguramente porque las redes sociales a veces pues son muy crueles y a veces os llegarán opiniones de todos los gustos, gente que os apoya, gente que se interesa por lo que estáis haciendo y algunos detractores seguro que habrán surgido. Vosotros defendéis que esto tiene una metodología científica y que esa metodología científica avala el resultado de vuestra obra, ¿no? De Sefard, el software divino. Sí que es cierto que son muchos medios a nivel nacional, local, autonómico, que se están haciendo eco de vuestro trabajo y no sé si esto os ha sobrepasado, si os esperabais esta repercusión. A ver, Guillermo, Daniel. En absoluto. De hecho, nosotros seguimos compaginando pues nuestros trabajos, nuestra vida cotidiana, familia. Recientemente Mercedes y yo, por ejemplo, hemos sido padres. Sí, enhorabuena, hombre. Y muchísimas gracias. Y todo ello pues lo seguimos compaginando, ¿no? Ya lo digo, Daniel con trabajo a tiempo completo. Sí. Y a día de hoy yo creo que no nos hemos dejado absolutamente nada atrás. Cualquier persona que nos ha contactado ha obtenido una respuesta. Yo mismo contacté con ellos, que me facilitaron vuestro teléfono y la verdad que en todo momento habéis sido Nosotros... súper receptivos, muy cariñosos con el programa y os agradezco porque además en todo momento me habéis facilitado información, que es un lujazo. Mira, ya lo digo aquí para que es un lujazo. Hay mucha gente así, pero no todo el mundo es así. Que contactan con nosotros contactamos con ellos y a última hora de mandar la información, pues estos señores te trajeron el libro, me mandaron información con mucho tiempo, así da gusto, así da gusto. Gracias. Muchas gracias a vosotros. Bueno, el libro se puede encontrar actualmente en Amazon, ¿no? Sí, correcto. Y sé que estáis en conversaciones con, se puede decir, con algunas editoriales. Bueno, por el momento sí que hemos entablado conversación con alguna editorial, pero no hay nada cerrado. O sea, nosotros ahora mismo nos centramos pues en el trabajo en sí. El libro tiene que estar siempre accesible, ¿vale? Porque narra toda la historia, todo lo que hay detrás de todo este descubrimiento, que para todo amante de incluso de novelas es muy interesante, porque no es algo frío, únicamente y exclusivamente a modo metodológico, ¿no? sino que hay una historia detrás, hay tres vidas detrás de todo esto, claro. Y enganchados a esas tres vidas está toda la humanidad. Nosotros lo que hemos querido plasmar, y algo fundamental a la hora de narrar el libro, es que al menos servir como un engranaje, como un enclave, una cadena que una o que rompa con la ignorancia, ¿no? Que realmente es lo que nos mantiene hoy día a la humanidad en esa edad de piedra, esa eterna lucha entre ciencia y divinidad, que es la que ahora se ve aquí muy, muy unida, más de la mano de lo que uno pueda llegar a imaginar. Exacto, habría que, digamos, revisitar y rediseñar el concepto que tenemos impuesto de Dios. Eso es porque, claro, a través de este humilde trabajo, pues cambia un poco el sentido de que nos enseña desde pequeño, desde ese concepto de Dios que castiga, ¿no? Que hay que temer como alguien barbudo, ¿no? Y ya añejo en años, y es totalmente distinto, ¿no? Estamos hablando de un ente totalmente atemporal e inteligente que ha permanecido pues con nosotros y sigue con nosotros, porque esta es una de las pruebas, vamos. Bueno, que pues ha dejado. Daniel Ríos, Guillermo Navarrete Bergman y Mercedes Navarro. Desde aquí le mandamos un abrazo fuerte a Mercedes. Enhorabuena por este trabajo. Sefard, el software divino.
Muchas gracias y espero que nos traigáis pues más adelante pues nuevos trabajos y nuevas investigaciones. Seguir ahí en vuestro empeño y en vuestra pasión por indagar y por descubrir lo hasta ahora oculto. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ustedes. Muchas gracias. Bueno, nos vamos con un poquito de publicidad y regresamos enseguida con representantes de la sociedad civil malagueña que nos visitan esta tarde en el programa, y con ellos vamos a hablar un poquito de la labor que desde ahí se está haciendo. Una cultura milenaria y ancestral, rica en tradiciones. La tierra del sol naciente. Una gastronomía sana y deliciosa. Restaurante Okami, tu experiencia japonesa en Málaga. ¿Quieres llevarte uno de estos fantásticos regalos completamente gratis? Si eres cliente de PTV y nos presentas un amigo con el plan Amistad, ambos os lleváis un regalo. Elige el tuyo. No hay quinto malo. Disfruta de un regalo especial con tu quinto amigo. Plan Amistad de PTV. La amistad no se compra, se regala. Consulta las bases en planamistad.com o llama al 1650. PTV Telecom, de total confianza. Respira. Respira un paisaje único con más de 360 especies de aves distintas. Respira 32 kilómetros de playas vírgenes. Una mirada, un susurro, una tormenta y un crujido. Respira el rosa, el verde y el naranja. Respira paz. Respira un atardecer, un detalle, un momento mágico. Respira Doñana, Junta de Andalucía. En la Axarquía, junto al Parque Natural de Sierra Tejeda Almíjara, se alza Cómpeta, destino turístico internacional con un casco urbano típicamente andaluz de calles estrechas, plazas y rincones pintorescos. Conoce su iglesia de Nuestra Señora de la Asunción y visita el Museo de Artes y Costumbres, así como el Museo del Traje. Rutas de senderismo. Disfruta en sus restaurantes y comercios tradicionales donde degustar o adquirir su vino local. Cómpeta. Ven y asómate. En Málaga nos encanta comer helados todo el año y por ello en nuestra ciudad podemos encontrar multitud de heladerías que compiten por conseguir elaborar los más buenos. Ahora ha abierto sus puertas una nueva heladería que los confecciona de forma completamente diferente y revolucionaria a las demás, Fifi Smile Nitro Ice Cream. En este establecimiento utilizan una tecnología culinaria de vanguardia que comenzó siendo un experimento científico cuyo objeto era crear una bola de helado superior sirviéndose del empleo del nitrógeno. Hoy, gracias a la ciencia, se ha logrado un helado con un sabor y una textura imposibles de emular por medios tradicionales y, por si fuera poco, 100% natural. Nosotros nos conocimos en Londres trabajando para los pioneros del helado congelado con nitrógeno a nivel europeo y nos surgió la oportunidad de abrir el mismo negocio en España y decidimos traerlo a Málaga y darle un empujón al helado en cuanto a calidad. Todo el helado que nosotros hacemos está hecho a golpe de pota y batidor por nosotros con todo el cariño del mundo y es completamente artesanal. El secreto principal para la obtención de este innovador producto reside en un proceso de elaboración completamente artesanal cuyos protagonistas son, por un lado, el nitrógeno líquido y por otro, el empleo de materias primas de primera calidad, ingredientes desprovistos de azúcares añadidos y de cualquier aditivo industrial con los que los responsables de Fifi Smile Nitro Ice Cream han logrado perfeccionar un producto que parecía inmejorable. El helado tradicional, al congelarse en un congelador, genera mucho hielo y aunque lo pasen por una mantecadora, el helado sigue siendo como un montón de lascas de hielo con sabores
muy apelmazadas. Con el nitrógeno líquido eso no pasa, congela tan rápido que no permite que se forme hielo. Entonces el helado, en vez de ser como las lascas de hielo compactadas, es como una pasta fría y es mucho más respetuoso con el sabor de los ingredientes que tú persigues y al mismo tiempo pues es hasta más sano. Usamos solamente producto de primerísima calidad. Por ejemplo, el helado de vainilla lo hacemos con vainilla de Madagascar, el helado de chocolate está hecho con chocolate belga de un 70% de pureza. Los helados de frutas los hacemos solamente con frutas trituradas y azúcar de helado, no llevan nada más. Y ese es el estándar de calidad que intentamos mantener. Para algunos, escuchar hablar de ciencia y alimentos en la misma frase puede despertar ciertos recelos. En Fifi Smile Nitro Ice Cream garantizan la total inocuidad del nitrógeno, elemento que forma parte del 78% del aire que respiramos en la elaboración de sus helados. El nitrógeno líquido no conlleva ningún tipo de riesgo a la hora de congelar el helado, porque en cuanto sale del envase en el que lo conservamos empieza a evaporarse. Lo único que permanece en el helado es la temperatura, el nitrógeno se evapora completamente y desde luego no deja ninguna impureza ni ningún rastro del propio nitrógeno. Es completamente seguro para consumir. En Fifi Smile Nitro Ice Cream podrás elegir la combinación de ingredientes que más te apetezca, tras lo cual realizarán tu helado personalizado en el momento, delante de ti, para que puedas ver con tus propios ojos cómo se desarrolla la fabricación verdaderamente artesanal del helado que vas a degustar. Podemos desde hacer capas de chocolate que se solidifica según toca el helado. Podemos añadir nubes de algodón de azúcar congeladas en nitrógeno que le dan un toque espectacular. Tenemos salsas de frutas, de caramelo, de chocolate, toppings más tradicionales como M&M's, gominolas. Luego tenemos chocolate de caramelo, chocolate de almendra, almendra rallada. Y si tuvieras alguna duda o cualquier curiosidad, los responsables de Fifi Smile Nitro Ice Cream, amigos de compartir sus conocimientos, estarán encantados de dedicar su tiempo a los clientes para explicarles pormenorizadamente todos los detalles del proceso de elaboración de sus productos. Nos encanta que nos vengan a visitar para explicarles lo que hacemos, para enseñarles nuestro producto y dárselo a probar. Y es un poco la segunda parte de esta tienda. Fifi Smile Nitro Ice Cream en calle San Juan 42, Málaga. Un paso más allá en el mundo del helado artesanal. Regresamos de publicidad y aquí seguimos en Málaga TV, en el magazine de PTV. A continuación vamos a conocer a fondo la sociedad civil malagueña. Tenemos aquí una representación de su junta directiva. Saludamos ya a su presidente, a Gerardo Hernández. Gerardo, buenas tardes. Buenas tardes, encantado de estar aquí. Muchas gracias por venir por acudir a nuestra invitación. También presentamos a Rosa Vera, responsable de prensa de la sociedad civil malagueña. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Lorenzo Rodríguez de la Peña, responsable de Cultura de esta sociedad. Muy buenas tardes. Buenas tardes, Diego. Y damos también la bienvenida a Antonio Fuentes, secretario de esta entidad. Muy buenas tardes. Bueno, para que nuestros espectadores entiendan un poquito el concepto, la idea, la filosofía de trabajo de la sociedad civil malagueña. Este colectivo, esta entidad, se creó o se presentó oficialmente hace algo más ya de un año. Sí, 14 de septiembre. En septiembre del año pasado, de 2018, se presentaba en la Sociedad Económica de Amigos del País y se presentaba con la intención de, yo creo que, a ver, corregirme, de una llamada de atención a la clase política actual, sí, de un descontento ciudadano. Sí. La Junta Directiva no tiene ningún tipo de vinculación con partidos políticos, es decir, no son militantes de ningún partido. Eso no quita que los socios sí que puedan ser militantes de un partido u de otro. Pero por estatuto, al constituirse, ellos que quieren transformar la ley electoral, la ley, el sistema actual electoral de nuestro país, pues dijeron que la Junta Directiva no podía haber ningún representante político o militante político. Y a partir de ahí, en este año de trabajo, ¿qué habéis conseguido? ¿Cómo estáis introduciendo vuestro mensaje o vuestra intención al resto de la ciudadanía? A ver. Bueno, pues mira, hemos hecho mucha actividad pública, presentaciones públicas en un año, hemos hecho 10, 11 presentaciones públicas y hemos hablado de muchas cosas, de temas de Málaga en algunos casos, sí, pero fundamentalmente porque es lo que a nosotros nos ha movido al hacer esta asociación. Es decir, nosotros surgimos porque teníamos un profundo malestar de la situación política española. Entonces, claro, hacer esto en Málaga, ¿no? Y solo en Málaga, no tenía aparentemente mucho sentido. Lo que pasa es que las sociedades civiles, aparte ya de las que empezaron en el siglo XVIII, de lo cual no vamos a hablar, pero ya en España
tenemos algunos antecedentes. Sociedad Civil Catalana surge, lógicamente, por la problemática que tienen en Cataluña, ¿no? Y por la misma razón surge la Sociedad Civil Balear, surge la Sociedad Civil Valenciana y surge el Foro España. Entonces, el Foro España es una entidad que va aglutinando las sociedades civiles que nos hemos ido creando. Nosotros somos miembros del Foro España, ¿no? Por cierto, el Foro España también, igual que nosotros, organiza el mismo día, o sea, el domingo, a las 12 de la mañana, ellos en la Puerta del Sol organizan una manifestación por el conflicto de Cataluña, a la misma hora que lo hace también Sociedad Civil Catalana en Barcelona y nosotros en la Plaza de la Constitución en Málaga. Pero yendo a lo que estabas preguntando, el problema es que ese malestar que teníamos que de alguna forma hacerlo visible organizando a ciudadanos que tuvieran la misma inquietud que tenemos nosotros. Es decir, cómo reformamos nuestro sistema para que los valores que vienen desde la Constitución del año 1968 puedan ser realmente revalorizados. ¿Por qué? Por lo que está sucediendo, como estamos comprobando en estos días, no cabe duda de que hay un embate muy fuerte sobre y contra la Constitución del año 78. Entonces, nosotros pensamos que una de las razones por las cuales eso ocurre, aparte de los conflictos identitarios como los que se están viviendo en Cataluña, es porque, digamos que en estos últimos años, una serie de reformas que son reclamadas por la ciudadanía no se han hecho. Pregunto, Antonio, por ejemplo, el sistema electoral actual, con la situación que tenemos de multipartidismo, ya el bipartidismo, precisamente esta tarde tenemos debates sobre eso, ¿no? El fin del bipartidismo en España, si hemos ganado o hemos perdido con esa situación. Y yo os pregunto, como sociedad civil malagueña, ¿el sistema electoral que ahora mismo tenemos se ha quedado desfasado? Bueno, sinceramente es injusto porque no hay justicia en él, no hay una objetividad. La prueba de ello es que el partido animalista en las últimas elecciones sacó 300 y pico mil votos y no sacó ni un diputado. Y Bildu, por ejemplo, porque con 58.000 votos menos, es decir, con 250.000 votos, sacó 4 diputados. Es decir, porque se presentan solo por la circunscripción, bueno, luego está claro que no es equitativo. No es equitativo. Si fuera equitativo, evidentemente quien saca 300 y pico mil votos tendrá que tener como mínimo 4 diputados y tal. Es que claro, como la circunscripción es única y tal, bueno, pues con todo eso habrá que acabar, porque precisamente en España llevamos, desde que empezó, desde todo el periodo democrático, llevamos pagando a los nacionalistas para que nos apoyan por sentido de Estado, pero pasando por caja. ¿Por qué? Porque han sido siempre un grupo bastante numeroso con muy pocos votos conseguidos. Pero claro, como se presentan, pues tanto... Sí. Fijaros que ahora quizás los que son más oponentes de esos nacionalismos, que es PP, PSOE, pero sobre todo PP, aunque también PSOE, son los que en otro momento han pactado con ellos. Todos. Y los que han hecho grandes a los que a lo mejor no tenían que ser tan grandes. Sí, por supuesto. Eso es una visión desde aquí, de que yo no sé cómo lo veis, pero en su momento, pues, bueno, hay que respetar todos los partidos mientras que jueguen en la democracia, pero los que hoy se quejan de los nacionalistas son los que lo han hecho grandes, pactando con ellos. Digamos que han alimentado al monstruo. Sí. Sí, han alimentado el monstruo desde estos gobiernos atrás, empezando por el PP y anteriormente el PSOE con Zapatero, Aznar, Zapatero, o sea, le han estado dando competencia a Cataluña y no hay un equilibrio. O sea, sería muy interesante, nosotros ahora mismo, bueno, proponemos una reforma de la Constitución, aunque ahora mismo sea inviable, pero sería muy interesante reformar, por ejemplo, el artículo 8º de la Constitución. ¿Por qué? Porque no hay una equivalencia entre autonomías. Hay autonomías como Cataluña que tiene muchísimos más privilegios y ahora hay un precedente muy peligroso y voy a decir cuál es. Lo dice también el fiscal Ignacio Gordillo, que está en excedencia, Ignacio Gordillo Valdés, que escribió un buen artículo sobre ello, y es que, por ejemplo, Cataluña le han dado las competencias penitenciarias. ¿Qué pasa con esto? Que Torra
dice, bueno, no se preocupen ustedes, le dijo a los políticos que están presos, a los presos políticos presos, no se preocupen ustedes que después de las elecciones ustedes están en la calle. ¿Por qué? Porque Cataluña tiene ahora mismo las competencias penitenciarias y eso no lo tiene el resto de las comunidades autónomas. Entonces no hay un equilibrio, entonces habría que proponer una reforma como sea, o algún punto adicional o algún... que el título 8º de la Constitución, que habla de eso, del modelo territorial de España, pues no es así, no es correcto, no es equivalente. Lo que he visto, por ejemplo, en vuestra página web y también en internet, en el canal vuestro de YouTube está subido la presentación que se hizo en septiembre en la Sociedad Económica de Amigos del País. Os centráis mucho en el aspecto político, porque al fin y al cabo pues nos afecta a todos y forma parte del día a día, ¿no?, de un país. Pero, por ejemplo, Lorenzo, ¿no?, es responsable de cultura. ¿Qué otras parcelas tocáis desde la sociedad civil malagueña? ¿O en qué otros campos os vais a mover? ¿Qué otras propuestas tenéis? Bueno, ahora mismo diríamos la parte fundamental, ¿no?, fundamental es la parte política, y que tiene que ver también con la cultura política, porque yo entiendo que el aspecto cultural político está, digamos, como muy tenue, muy débil. Es decir, en España tenemos una cultura política muy débil. Es decir, el español, el malagueño, no estamos, digamos, imbuidos por el afán de servir a una comunidad. Es decir, echemos ahora en cuenta que, por ejemplo, los partidos políticos pues es una parte fundamental de una nación, pero si vas a la base de cuánta gente está metida dentro como servicio de los partidos, yo calculo que serán una décima parte. No sé si o sea, me corregirá. Entendió el concepto. Una mayoría están fuera, es decir, una mayoría están como ente pasivo. Ente pasivo, digamos, de lo que es un servicio a una comunidad. Y yo creo que una comunidad lo que debe tener, que todos los que viven dentro de esa comunidad deben estar, digamos, trabajando, mirando, mimando a esa comunidad en verdad. Entonces, el que solamente hay una minoría, que son los partidos políticos, que tengan que ver, que tengan que decir, que tengan que proponer, que tengan que dirigir a esa sociedad y el resto estemos como agentes pasivos. Agentes pasivos. Solamente lo que hacemos es votar un día cada X tiempo, votar y ya dejamos el voto en manos de aquella gente que lo ha tomado. Entonces ese voto lo digieren, lo aprovechan, lo dirigen como ellos quieren. O sea que entiendo que cuando vosotros habláis de cultura política os referís a, como apuntaba Lorenzo, a implicación, fomentar la implicación en la política del ciudadano de a pie. Nosotros consideramos, en el tema de la ley electoral, lo que pasa es que es un tema muy complejo, nosotros hemos escrito varias cosas sobre esto y además estamos tratando de que el tema de la reforma del sistema electoral no lo propongamos exclusivamente nosotros, sino que incluso lo hagamos a nivel nacional desde el Foro España. Yo he estado ayer en Madrid en una reunión precisamente para hablar de esto, ¿no? Pero esto es un tema que requeriría un monográfico, aunque fuera corto, pero para hablar del tema electoral y las propuestas que nosotros tenemos ya escritas, ¿no? Pero, lo digo por cuestión de tiempo, en estos momentos sería interesante que centráramos, si es posible, el tema que nos mueve, porque tú antes nos preguntabas, pero bueno, ¿qué habéis hecho? Pues, por ejemplo, de las reformas fundamentales que hay que hacer en España, que es la que hemos comentado en la ley electoral, la reforma del modelo territorial y la reforma de la justicia, aparte de la educación, que es otro fundamental, esas tres reformas las estamos discutiendo, las hemos presentado públicamente en el Colegio de Abogados de Málaga, porque hemos incluso firmado un convenio con el decano del colegio para que esa discusión de esas reformas la hiciéramos en el Colegio de Abogados. Y ya la hemos hecho sobre el sistema de justicia, la independencia de la justicia, sobre el tema de la ley electoral, que fue muy interesante ese debate, y ahora vamos a hacer sobre el modelo territorial, ¿no? Entonces, y eso tiene que ver con el problema que ahora nos afecta del tema del conflicto catalán, ¿no? Que es la razón por la cual, entre otras cosas, hemos convocado la manifestación del domingo. Del domingo. Como estamos muy justo de tiempo, vamos a hablar del domingo. Exactamente. Habéis convocado a todo aquel ciudadano que quiera sumarse a esta concentración, manifestación, para que, por supuesto, tenéis vuestros permisos pertinentes para poder realizarla. Hemos convocado, si se me permite, partidos políticos, sindicatos, peñas, cofradías, a todo el mundo. Y está organizada desde la sociedad civil malagueña. Está organizada desde la sociedad civil malagueña. ¿Será este domingo a las 12 del mediodía? Y hay algunos partidos que han confirmado su asistencia. ¿Qué partidos, por ejemplo? Pues hasta ahora el Partido Popular y Vox.
Bueno. Que yo sepa, son los dos únicos. ¿Os gustaría que se sumaran todas las fuerzas políticas que tengan representación? A todos hemos invitado. Es una manifestación en defensa de la Constitución. Es decir, en la Constitución cabe todo lo que cabe, que son todos los partidos, que en España son legales, lógicamente, y están dentro de la Constitución, y a todos les hemos convocado. En la manifestación, además, leeremos al final un manifiesto que hemos hecho nosotros, lógicamente, ¿no? Que se lo hemos enviado a los partidos para que lo vean, lo conozcan y lo acepten. Yo quiero preguntaros, porque muchos de nuestros ciudadanos que están viendo ahora mismo el programa se pueden plantear. Muy claro. ¿Esperáis respuesta, por ejemplo, de PSOE, de Izquierda Unida, de Podemos, de Ciudadanos? Bueno, esperamos respuesta. ¿Invitados están? Invitados están. ¿Y todavía no se han pronunciado? Y conocen el manifiesto. ¿Pero se han pronunciado ya sí o sí no? Se han manifestado, como acaba de... Algunos no se han manifestado. Algunos no han dicho todavía, otros... En el caso de Ciudadanos, yo esta mañana he tenido una comunicación con el diputado de Ciudadanos en Málaga, con Guillermo Díaz, sí, ¿no? Que me ha dicho que ha visto el manifiesto, que tenían que verlo y que me contestaría. O sea que seguramente hoy sabremos y probablemente ellos en la manifestación de Barcelona se han sumado Ciudadanos, se ha sumado el PP, se ha sumado el PSC, es decir, digamos que los partidos constitucionalistas van a la manifestación de Barcelona. En la de Madrid probablemente también, y aquí esperamos que sea así, ¿no? Bueno, también para eso está también este espacio. Vosotros estáis convocando a toda la ciudadanía y a todos los partidos. Claro. Oye, pues no sé, porque no se quede nada en el tintero, Lorenzo, ¿algo más que añadir? A ver. Pues bueno, yo en principio tenemos una esperanza loca de que esa sociedad, digamos, un poquito se sume ese domingo a esta gran concentración, que creo que es importante, y que, digamos, por de una vez por todas salgamos, digamos, de ese marasmo de la pasividad para que, digamos, seamos ciudadanos activos de nuestra propia cultura. Pues me parece buena reflexión. Pues muchas gracias a los cuatro y bueno, os invitamos también, por supuesto, que vengáis en más ocasiones aquí al programa con las actividades que vayáis haciendo. Bueno, nos encantaría, sobre todo, y como queremos lanzar la campaña de la ley electoral, nos encantaría que pudiéramos explicar por qué queremos reformar la ley electoral y cómo la queremos reformar y de qué manera queremos involucrar a los partidos, porque son ellos los que van a reformar el sistema, no vamos a ser nosotros. Pasa ya para estas generales de noviembre no da tiempo. No, tiene que ser después. Ojalá. Bueno, pues muchas gracias a los cuatro y estamos en contacto, ¿vale? Pues muy bien, Diego. Bueno, pues nosotros ahora nos vamos con la encuesta que hemos preparado sobre el tema que os hemos anunciado, del que vamos a hablar hoy en el debate de qué parte estás de aquí, del Magazine Málaga TV. Fin del bipartidismo, ya es una realidad, ¿verdad, Lorenzo? Ya el bipartidismo ya se ha terminado, hay un panorama, un amplio abanico donde elegir. A veces nos hacemos ya un lío y hay papeletas que hasta se parecen unas con otras, de tantos nombres parecidos, similares y logotipos similares. Bueno, el caso es que, ¿qué ha traído el fin del bipartidismo? ¿Ha sido positivo o negativo para nuestro país? De eso vamos a hablar enseguida con nuestros colaboradores aquí en el debate de qué parte estás, pero antes salimos a la calle a ver qué opinan los malagueños. Ya os digo, os adelanto, que la cosa promete, la encuesta promete porque la gente está muy, pero que muy caldeada. Están hartos, vamos, la gente está ya harta. Saludamos a María y a Pilar, ellas son vecinas de aquí de la zona del Molinillo y queremos preguntaros si consideráis vosotras que hemos ganado o hemos perdido al tener más partidos políticos a los cuales poder votar. Antes pues estaban muy concentrados en dos partidos, PP y PSOE, bueno, también Izquierda Unida, pero ahora hay ya muchos partidos. ¿Vosotros lo veis esto una ventaja o desventaja? Desventaja total, vaya. ¿Sí? ¿Por qué? A ver. Porque ya hay mucha gente metida en el politiqueo mucha gente. Claro, yo creo que hemos perdido porque es lo mismo, hay mucha gente que te vuelve más loca, no sabes a quién votar, no sabes, ya uno te dicen una cosa, otro otra, cuando había 2 o 3 personas, 2 o 3 líderes de cada partido, te explicaban las cosas, lo entendía porque era mucha menos información, ahora hay más información, pero claro, más información que unos dicen una cosa contradictoria, entonces ahora, ¿qué dice? ¿A quién vota? ¿Qué piensa? Yo en realidad no veo que esto haya sido una ventaja. ¿Y consideráis que es más difícil ahora la formación de gobierno al estar el voto más repartido? ¿Deberían ponerse de acuerdo? No sé, ¿cómo lo veis? A ver. Claro, es que eso es lo que ha pasado. Cada vez tantos partidos políticos, se divide mucho el voto, entonces nunca hay una mayoría clara, nunca hay un ganado claro. Entonces así estamos, Y muchos ladrones, que hay muchos ladrones que no roben tanto, es lo que tienen que hacer. Más que estén por el ciudadano, que no roben tanto porque ahí hay muchas manos metidas y que haya menos manos metidas. Me gustaría preguntarle si considera que hemos salido ganando o perdiendo al tener más partidos políticos a los cuales votar. Ahora el voto está también más fragmentado, pero hemos salido ganando o perdiendo.
Bueno, hemos salido ganando siempre que sea, como te diría yo, ganando ¿en qué sentido te refieres? ¿El partido de izquierda o el partido de derecha? Bueno, en general antes estaba todo muy concentrado hace ya unos años en España, que era PP-PSOE, un poco Izquierda Unida también con sus votos, pero ahora ya la fragmentación del voto es mayor porque hay más partidos políticos. Sí, y la suerte que tenemos 4 partidos que son de, digamos, de derecha, en lo cual ha salido Vox, que está poniendo muchas cosas en condiciones de lo que estaba entre el Partido Socialista y el Partido Popular, lo tenía cada uno pasándose. Es beneficioso que salgan partidos, y si son partidos de derecha con una preparación más que de la parte de izquierda, mejor todavía. Ya por aquí vemos un poquito, pero bueno, es lícito por supuesto, pero hombre, entiendo que es partidario entonces de la pluralidad, ¿no? Sí, de que haya más partidos políticos entre los cuales poder elegir el voto, ¿no? Elegir el principal candidato que vea que van los beneficios de los españoles y de la ciudad donde esté. Claro, el problema está que luego que sean capaces de pactar y de formar gobierno. El voto al estar más fragmentado, aquí la negociación y el diálogo no es que sea necesario, es que es imprescindible. Es imprescindible siempre que se pongan de acuerdo en beneficio de España y no tal como ha sido ahora, ¿no? Por ejemplo, que Pedro Sánchez ha tenido esto un poco dejado, pero que sí, es beneficioso que haya partidos nuevos. Es una ruina para España, porque están cobrando por la cara y aquí estamos pagando autónomos más que en toda Europa. Los españoles pagamos autónomos más que en toda Europa. Es una ruina para España, tantos políticos cobrando y por la cara. Y a la hora de formar gobierno es imprescindible el diálogo y el que se pongan de acuerdo, más que nunca ahora que el voto está muy fragmentado. ¿Qué impresión tienes tú si consideras que nuestros políticos están a la altura de las circunstancias, si están preparados para ponerse de acuerdo? Aquí no están preparados, a la vista está que han otra vez elecciones, por la cara. Mira lo que se está liando Barcelona, mira lo que hay liado allí en Cataluña, por la cara, porque eso se puede arreglar. Pero aquí no hay arreglo, aquí cada uno barre para su casa, cada uno barre para su casa. Te veo muy quemado, ¿eh? Quemado como yo, como todos los españoles. Como todos los españoles, estamos quemados. Tantos impuestos, tanto de esto, impuestos de sucesión, de esto. Esto es un robo, hombre. No están a la altura. Están nada más, cada uno quiere entrar para coger su paga vitalicia y punto, es lo que buscan. La paga es lo único que buscan, porque ayudar poco ayudan. Es mi idea y la de muchos españoles. Menos partido mejor. ¿Por qué? Porque hay mucho de esto y se perjudica a la persona mismo uno al otro. A mí lo que más me gusta es que hay que estar una cosa de acuerdo y no tanto para acá y para allá. ¿No están a la altura de las circunstancias quizás esos partidos, esos políticos para ponerse de acuerdo? ¿Están fallando en ese sentido? Están fallando. El punto de vista mío es que están fallando porque tienen que ser un conjunto para ayudar al pueblo, no para pelearse entre ellos y tener un beneficio para ellos, no para el pueblo. O sea que la conclusión de tu opinión sería que a mayor número de intervenientes, más discusiones y menos acuerdos se puede llegar. Ahí estamos, peor para el pueblo, menos partidos y más ayuda para el pueblo. Negativo. A ver, ¿por qué? Porque están todo el año hablando y no arreglan nada. Y está el país fatal. Muy mal, muy mal. ¿Tú entonces preferías cuando había menos partidos políticos, a lo mejor 3, 4? Por supuesto que sí, estaría mejor. Ahora demasiada oferta, ¿no? Demasiados partidos. Demasiados partidos y no hacen nada. Y tantos mensajes, claro, a mayor el número de candidatos, más mensajes, más intervenciones en televisión. Claro. Al final, ¿esto qué te genera a ti? ¿Te aclara algo o te confunde? Pues mira, yo la verdad es que no me aclara nada, pero que hay muchas criaturas que están falta de todo y no arreglan esto. Y faltan de casa y de todo, y antes de los de afuera, que arreglen los de adentro. Y un aspecto importante, Paqui, al haber más partidos, el voto está más fragmentado. Entonces, a la hora de formar gobierno en un ayuntamiento, en una comunidad autónoma, en un gobierno central, en un país, claro, no es que sea necesario, es que es imprescindible el que se pongan de acuerdo, porque si no es imposible formar gobierno. Por eso vamos a nuevas elecciones. ¿En qué crees que fallan nuestros políticos para que no se pongan de acuerdo? Nuestros políticos, porque deben de arreglar las cosas, en vez de tirarse todo el año como se están tirando, hablando y no hacen nada, tienen que hacer algo, porque el país va, vamos, hablando malamente de culo. ¿Qué nota le pondrías entonces en general a la clase política? La política. De nuestro país. De nuestro país. Del 1 al 10. Del 1 al 10, por 7. Vale, yo creo que ha sido generosa, ¿eh? Paqui, gracias. De nada, guapo.
Bueno, Paqui generosa, ¿eh? Después de todo lo que ha alargado de la clase política y se le dice, del 1 al 10, ¿cuánto le da? Y dice, un 7. Bueno, al final ha sido generosa Paqui y ha sido al principio dura, pero luego generosa. Bueno, fin del bipartidismo, lanzábamos esa pregunta en la calle, en nuestra encuesta, y ahora aquí en plató con nuestros colaboradores, si hemos ganado o hemos perdido ante esta situación que ya es una realidad. No sabemos si al final, bueno, pues al cabo de unos años volveremos a esa situación de 2 o 3 partidos principales y los otros pequeñitos pues desaparecerán o no, no lo sabemos, no podemos tampoco predecirlo. Pero vamos a saludar ya a José Antonio Pérez, escritor, buenas tardes. Buenas tardes, Diego. Nuestra abogada Encarnación Páez, Encarna, buenas tardes. Buenas tardes. Damián Caneda, empresario, bienvenido, Damián. Buenas tardes, Diego. Y Marcos Paz, profesor de la UMA, ingeniero. Buenas tardes. Muy buenas tardes a todos. Bueno, habéis visto que en la calle la gente está muy caldeada, muy quemada y muy cansada. Yo veo un hartazgo enorme de la clase política, un despego, veo de verdad, sinceramente, veo a la gente muy quemada y muy harta, y eso yo creo que se puede traducir en una no baja, sino muy baja participación en las próximas elecciones, que yo no sé a quién puede beneficiar o perjudicar. Desde luego perjudica a la democracia, porque al final el que salga no va a salir con respaldo. No podrán quejarse, o no podremos, yo no sé si a lo mejor votaré, no podremos quejarnos, no podrán quejarse los que no voten, pero en cualquier caso tendremos que asumir lo que salga, pero no estará tampoco muy legitimado si lo votan 3 gatos, ¿no? Yo creo que al final será una mala noticia si la participación es baja y el que salga no sale con un respaldo importante y con una participación alta. ¿Hemos ganado o hemos perdido con el bipartidismo, con el fin del bipartidismo en España? Marcos. Yo creo que ni hemos ganado ni hemos perdido. Estamos en una situación exactamente igual que con 2 grandes partidos, como Partido Popular y Partido Socialista, y los partidos que decían o que venían a mejorar nuestro sistema democrático, los partidos que venían a hacer formas nuevas de política, como por ejemplo la Podemos, los partidos que decían que iban a hacer limpieza como ciudadanos, pues al final, en términos generales, pues han dejado todo igual. Han dejado todo absolutamente igual, y los problemas que tiene España siguen siendo los mismos. Los problemas importantes, las cifras que han salido hoy de desempleo, de afiliación a la seguridad social, los problemas de los nacionalismos periféricos, en este caso empeorados con un racismo incomprensible, pues siguen ahí. Y creo que no es culpa de los partidos políticos, pero tampoco de los nuevos partidos políticos, pero tampoco han venido a solucionar absolutamente nada. Hablaba, y perdona Damián, que lo diga delante de todos, que hablaba con Damián ahora del hecho de que, bueno, que es buena idea que haya nuevas soluciones políticas, pero y a mí me parece fenomenal que haya nuevas soluciones políticas, pero que vengan a solucionar algo, porque si al final el país sigue estando exactamente en la misma situación y con un detalle negativo, con menos capacidad de ponerse de acuerdo, pues entonces yo para eso sinceramente no digo que no que siga el bipartidismo, pero caray, que la opción política que venga nueva, que ayude a solucionar los problemas reales que tiene el país y sobre todo la gobernabilidad. Pero en un momento en el que nuestro país, es verdad que también la sociedad estaba muy desencantada, ¿no? de PP, de PSOE, surgieron nuevos partidos y esos partidos pues se presentaban para regenerar la vida política, para regenerar la democracia, pretendían o anunciaban pues que era necesario, que iban a acometer una reforma electoral, una reforma del sistema, y al final, salvo pequeños logros, que sí es cierto, pero muy pequeños, que se han conseguido, realmente estamos en una situación muy parecida a la que teníamos antes de la aparición de estos nuevos partidos, con la diferencia de que antes a lo mejor era necesario para formar gobierno pactar o tener concesiones con los nacionalistas, y ahora hay que pactar entre derecha o entre izquierda, pero el tema es que no se ponen de acuerdo. Damián. A ver, yo creo que hay unas cosas que hemos mejorado y otras cosas que hemos empeorado, pero es que cualquier sistema, por nefasto que sea, tiene cosas buenas. Entonces decía, el bipartidismo tenía cosas buenas. Bueno, tenía más certidumbre, o sea, tenía más certeza de que te iba a gobernar A o te iba a gobernar B. Había más estabilidad, ¿no? Sí, pero había más estabilidad, por eso tú no puedes extrapolar una dictadura. En una dictadura hay estabilidad total, pero no es bueno. Impuesta, ¿sabes? Entonces, sí, la estabilidad no es sinónimo de ser buena. ¿Había más estabilidad? Sí. ¿Era mejor desde mi punto de vista? No. O sea, si los ciudadanos quisieran volver al bipartidismo, lo tienen tan fácil como volver a votar masivamente al PSOE y al PP. No lo hacen, es porque están conformes con este sistema. Que no es perfecto, pero yo sí creo que la aparición de Podemos primero y de Ciudadanos después cambió mucho el sistema. O sea, le hizo tanto al PSOE como al PP le hizo temblar la estructura. Entonces se han regenerado. O sea, el PP ha tenido que cambiar muchos de sus cuadros. O sea, cuando hablamos cuadros, ¿hablamos de personas?
Hablamos de personas y hablamos de políticas. Es decir, muchas de las castas familiares internas de los partidos se han cambiado. O sea, no son las que eran. Aquí en Málaga, por ejemplo, hemos tenido candidatas eternas que cuando ha llegado este sistema pues la han cambiado. O sea, y yo dudo mucho que el Partido Popular hubiera cambiado eso si no hubiera aparecido PSOE, Ciudadanos y empujando detrás, o Vox ahora empujando detrás. Y el PSOE también tuvo que cambiar. O sea, para bien o para mal, cambió. O sea, cambiaron los cuadros. ¿Y por qué? Pues porque le vieron la oreja al lobo. Encarna. A ver, en España ha habido dos sistemas bipartidistas, digamos, muy acentuados en el tiempo. El primero del año 1881 a 1923, la alternancia del Partido Liberal al Partido Conservador. Y eso, desde una perspectiva democrática moderna, se dio desde el año 82 hasta el año 2015, con la aparición efervescente de Podemos, con la aparición de Ciudadanos. Yo creo que vivimos en una sociedad plural, vivimos en una sociedad diversa, vivimos en una sociedad con muchos matices, y la aparición de nuevos partidos políticos no es negativa, es positiva si cultivamos la cultura del pacto. En nuestro país se ha evidenciado, de hecho vamos a unas elecciones el día 10 de noviembre porque no tenemos cultura de pacto y porque al final los nuevos partidos políticos, Ciudadanos y Podemos fundamentalmente, se han instalado en el tacticismo, igual que el Partido Popular, el Partido Socialista, y no en la vocación de llegar a acuerdos. A mí de verdad creo que es histórico el no haber fraguado un gobierno progresista entre el Partido Socialista y Unidas Podemos en esta última etapa, en esos 6 meses de teatro del absurdo. A mí me parece que ha sido algo realmente que ha desilusionado muchísimo a la sociedad española, donde había y hay problemas importantísimos, como no garantía de las pensiones, la nueva especulación que ahora está en los alquileres, con alquileres desorbitados, la precariedad laboral, la emergencia climática, y se dedican a ver si son galgos o podencos. Es decir, el tacticismo político es lo que disuade y lo que ha cansado a la ciudadanía, no la aparición de nuevos partidos, aunque también, yo creo que alguna vez lo hemos comentado, a mí me da mucha pena que Podemos, por ejemplo, naciera del espíritu del 15M, un espíritu ilusionante, donde la gente se movilizó y en 5 años lograr acabar con esa ilusión. Y esa casta... De las asambleas han pasado a un partido convencional. Un partido convencional. Y con sus luchas internas. Claro, con sus luchas internas y con un sectarismo muy avanzado. Entonces, eso es lo que la gente no podemos entender, y lo que mata la democracia y lo que mata, digamos, la diversidad, y lo que mata sobre todo la credibilidad. Y ha pasado con Ciudadanos. Ciudadanos nació como un partido regenerador, como un partido para ocupar el centro huérfano en nuestro país, desde CDS... UCD, bueno, con todas las matizaciones que podamos, Suárez, vamos a decir. Desde Suárez, o un poco más adelante, ¿no? Digo con todas sus matizaciones, porque mi creencia en el centro es muy relativa, ¿no? Y sin embargo, se ha escorado durante un tiempo, le ha disputado el espacio a Vox y a la derecha más radical. Entonces, esos tacticismos de los partidos políticos, yo creo que es lo que la gente no entiende. A ver, si yo defiendo una forma de actuar y defiendo unos criterios, no es según el sol que más caliente, es según mi creencia y algo que tengo que ofrecer a la ciudadanía. José Antonio, me interesa mucho también tu opinión, a ver. Pues vamos a ver, yo la primera tentación es empezar aquí, bueno, con una especie de discurso con moralina, hablando de que el problema está en que no tenemos políticos con altas miras y tal, y bla, bla, bla. Bueno, eso puede ser parte del problema. Pero yo creo que el problema fundamental no es bipartidismo o multipartidismo, es partitocracia. La propia existencia de los partidos políticos, como está concebida, es el propio meollo del problema. A ver, primero, la democracia es solamente aparente, porque los ciudadanos, no sé si lo saben, no votan candidatos, votan a unas siglas y a una lista, donde no conocemos del segundo para abajo, la mayor parte de las veces no conocemos a quién. Estos partidos se convierten en maquinaria muy bien ayudados y engrasados por la financiación pública, otra cosa que habría que repensarse muy bien, en unas maquinarias tan enormes, con tantísimas nóminas alrededor, con toda esa empresa satélites que viven un poco a costa de estos partidos,
que gran parte de los recursos intelectuales, económicos y personales y humanos se consumen en la propia existencia del partido, porque tiene que conservarse a sí mismo. Con eso tenemos unas relaciones de poder que ya están viciadas de principio. Ya no es el diputado, el concejal o el candidato que conoce y representa al ciudadano y a su territorio. Por ahí ya vamos mal. Segundo, se puede hablar de la ley de Ohm, la ley electoral que es injusta, pero es que a los propios partidos les interesa que funcione así, porque se perderían cotas de poder muy importantes. Un ciudadano, un voto, es muy peligroso, por ejemplo, para los nacionalismos periféricos, que no tendrían prácticamente representación en el Parlamento Nacional. Un ciudadano y un voto podría perjudicar a territorios más deshabitados, dicen, pero saldrían beneficiados los ciudadanos. Pero es que aquí lo importante no son los territorios, son los ciudadanos. Por lo tanto, no hay que representar territorios, hay que representar ciudadanos. Porque una persona vive en una provincia que tenga 2 millones de habitantes, esa persona no tiene menos dignidad ni menos derechos que una persona que viva en una provincia que tenga 50.000. Se ha hablado de la necesidad imperiosa de dialogar y de llegar a acuerdos. Probablemente me vayáis a responder muy rápidamente antes de lo que voy a preguntar. Pero bueno, yo voy a lanzar la pregunta. ¿Es muy utópico o es muy caer en lo utópico el pensar que lo mismo que en un municipio se puede dar la circunstancia de que pacte un partido de, por ejemplo, Partido Popular o PSOE? Aquí en Málaga, si no me equivoco, creo que Casa Bermeja, ¿verdad? En Casa Bermeja, por ejemplo, están gobernando PP y PSOE. En su momento, aunque luego ese pacto pues se rompiera, pero en su momento, hace, no sé si 2 o 3 legislaturas, Rincón de la Victoria estuvo Salado con PP Salado y el PSOE. Creo que Cómpeta, por ejemplo, estaba Obdulio, que era del PP alcalde, y ahora tenemos a PSOE, Ciudadanos y no sé si Izquierda Unida o Podemos, algo así. Bueno, lo que ocurre en un municipio o incluso en capitales, que también se producen pactos. ¿Por qué esto no se traduce? Bueno, y en Andalucía, en este caso, PP Ciudadanos. ¿Por qué están Vox como apoyo de investidura, ¿no? Pero no de gobierno. Y de legislatura. Y de legislatura. Los presupuestos los ha apoyado Vox con medidas con contrapartidas. Quería trasladaros esta pregunta. ¿Por qué es tan complicado? Sería inaudito. La primera vez que ocurre en España será algo histórico. El que 2 partidos gobiernen, el que haya unos ministros de un partido, otros ministros de otro y un presidente pues del partido más votado. ¿Tan complicado es esto realmente? En Europa hay ejemplos, sí, aquí sí. ¿Pero por qué en España no y en otros países de Europa sí? Bueno, en España se hace mucha campaña en negativo. Es decir, ¿hay mucho desgaste durante la campaña? No, hay campaña en negativo. O sea, hay mucha apelación no al voto hacia mí, sino al voto en contra de. Sí, yo no te propongo mi programa electoral, sino evita que salga tal porque yo te garantizo la vida te va a ir peor. Que si me vota a mí no va a gobernar fulanito. Que la vida te va a ir peor si votas a otro. Te garantizo que si me vota a mí no va a ir menganito. Eso en las municipales, para empezar, no pasa. Entonces, en España hacen unas campañas nacionales basándose en voto negativo. Es complicado después de una campaña en voto negativo pactar con ese que has dicho que no vas a pactar. Y luego hay una tendencia a dividir la sociedad entre derecha e izquierda, que muchísimos ciudadanos ya no la tienen. Es decir, hay una gente transversal que va votando política y que podría romper eso. Pero mientras planteen la cosa en bloques, pues no se va a llegar a acuerdo. O sea, todavía se utiliza las dos Españas, el tema de las hay dos gente Españas. Que la usa, ¿sabes? Hay partidos políticos que la usan, hay partidos políticos que no la usan, pero hay partidos que tiran mucho de eso. Es difícil en el ámbito nacional porque en el ámbito nacional están buscando, desde el día en que se termina el recuento de votos, se está pensando ya en las siguientes elecciones generales. Y al pensar exclusivamente en las últimas elecciones generales, y la prueba la tenemos en lo que ha pasado en esta legislatura, que el 28 de abril ya se sabía que la gobernabilidad iba a ser difícil, si no imposible. Yo creo que ha sido imposible por imposición. Y también creo que además que cada uno de los dos partidos tiene sus motivos para haber intentado el acuerdo y no intentado el acuerdo. Pero estaban pensando simplemente en el 10 de noviembre. Entonces, si tú estás pensando directamente en el siguiente proceso electoral, no cabe la, entre comillas, ayuda a otro partido político incorporándolo a tu gobierno, porque no hay ninguna intención de estabilidad. Llevamos 4 elecciones generales en 4 años, es el mayor periodo de inestabilidad de los últimos 40, y se hace además de manera consciente. Se hace de manera consciente porque, como dice también, en primer lugar se fomenta el voto negativo, se está haciendo mucho más hincapié en el miedo a el miedo al otro, y sobre todo, y termino con esto,
los partidos políticos no tienen ningún interés más allá que su propia supervivencia. Todo esto que va a pasar el día 10 de noviembre no deja de ser una auténtica farsa en general. Yo creo que hay partidos que pueden presentar opciones muy honradas. De hecho, hay una cantidad de una oferta electoral enorme en la provincia de Málaga, en el resto de España, pero para los partidos que tienen realmente una posibilidad de llegar al gobierno, lo que hay es una auténtica farsa, porque ya nos han demostrado que es una farsa, nos van a vender otra farsa, porque ya también han demostrado desde hace meses que su único interés es sobrevivir. Seguimos con el debate, pero rápidamente, para que nuestros espectadores también pues conozcan, ya que hablamos que en nuestro país, mientras que no se cambie el sistema electoral, pues votamos una lista cerrada. Pues en este caso, aquí en este programa, en este debate, contamos con 2 candidatos por la provincia de Málaga. Damián Caneda, pues en este caso va de número 4 de la lista de Ciudadanos por Málaga para las próximas elecciones del 10 de noviembre, y Encarna Páez va por número 5, mejor dicho, por la provincia de Málaga por Más País, para las próximas elecciones generales. José Antonio, seguimos contigo. Bueno, abundando en lo mismo que estábamos diciendo antes. Yo no sé si existe alguna solución clara. No creo que haya un país modelo al que agarrarnos, porque cada cultura, cada circunstancia, Lo que sí es cierto que como habéis comentado, cuando los partidos apelan a esa visceralidad, a esos, incluso al guerracivilismo que hace 80 años, y apelan a esas cosas para hacer campaña electoral, lo que están insultando es a la inteligencia de los ciudadanos que se dejan. Ahora bien, tengo que decir algo, es muy frustrante, es auténticamente deprimente. Ustedes que sabéis que yo he colaborado en la confección de algún programa electoral alguna vez, el tener la seguridad de que no se lo lee nadie que va a votar, que yo me haya encontrado, que incluso me han dicho, te he votado, enhorabuena, no sé qué, Oye, ¿y qué te parece el punto 3 de lo que queríamos hacer en la zona tal de Málaga? Tú le has hecho un examen, ¿no? Y no... Yo soy así de malillo y es muy, muy, muy deprimente. Entonces es normal que se recurran a cualquier argucia para captar el voto. Encarna. Yo sí aludiría a un modelo de un país, bueno, no similar porque ninguno es. Yo aludiría al modelo portugués. El modelo portugués, el pacto a la portuguesa, de un acuerdo de gobierno, que de hecho fueron las elecciones hace poco y ganó el Partido Socialista, Costa. Sacó más escaños, ¿no? Supieron salir del rescate, entre comillas, de la Unión Europea bastante dignamente, bueno, más que dignamente, ¿no? Han sacado adelante leyes muy interesantes en Portugal. Yo sí soy defensora de hoy de ese modelo, y es el modelo que yo creo que hubiera sido necesario en las pasadas elecciones generales. O sea, lo que pasa es que aquí se ha evidenciado la táctica del Partido Socialista de querer tener más escaños. Si vamos a unas elecciones, yo puedo conseguir más escaños. Que a ver cómo le sale la jugada. Claro, porque ya la situación no es igual que cuando se convocaron las elecciones. Hay elementos nuevos, ¿no? Unidas Podemos, pues, parece que, o por lo menos ha dado la impresión de querer más influencia en la tarta ministerial, ¿no? O por lo menos eso es lo que se ha percibido desde la ciudadanía. Sí. Entonces, yo sí estoy de acuerdo con una palabra que tú has utilizado, la partitocracia. Eso es un mal que aqueja a este país, y es desde el momento en que los partidos políticos miran por sus intereses y no miran por los intereses de la ciudadanía. Y ahí metámonos todos, quiero decir, yo creo que es importantísimo esa altura de mira que se reivindica. Creo que es fundamental, pero creo que es fundamental la cultura de pacto. Hay ejemplos en Alemania, hay ejemplos en Europa, donde no existen pactos de izquierdas puros ni pactos de derechas puros, existen pactos de gobierno. Y yo creo que todos esos ejemplos son importantes y deberíamos fijarnos en ellos. Bueno, tenemos que terminar ya, pero os quiero preguntar algo, un aspecto final para el debate. 10N, elecciones. Pongamos que se da una circunstancia, unos resultados similares, más o menos similares a los de los anteriores comicios. Os pregunto, ¿pensáis que al final de alguna manera se formará un gobierno con mucho diálogo y se formará un gobierno fruto de pactar entre dos fuerzas políticas, o podrá haber unas terceras elecciones? ¿Terceras elecciones habrá o no? Yo creo que no, pero
son capaces de desmentirme con toda tranquilidad. Eso por un lado, y en segundo lugar... Sería algo tremendo, ¿eh? Sería tremendo, pero lo peor no es eso, lo peor es que aunque hubiera un pacto de gobierno, aunque hubiese un avance, un inicio de legislatura y esto saliera adelante, luego hay que desarrollar un compendio de leyes que son necesarias en toda España. Y eso es lo que me da realmente pavor. ¿Qué tipo de leyes van a salir adelante? Yo creo que no va a haber unas terceras elecciones. Y un apunte a lo del modelo portugués. La diferencia fundamental con el modelo portugués es que en Portugal no hay partidos nacionalistas. Entonces, en el modelo portugués se puede llegar a un acuerdo porque es que ningún partido con representación en el Parlamento portugués, su objetivo es desintegrar Portugal. Aquí el pacto a la portuguesa, como le has llamado, tendría que haber metido a Bildu, tendría que haber metido a Esquerra Republicana, al PDK. Eso no hubiera sido un pacto a la portuguesa, hubiera sido una dinamita. Entonces, ¿Encarna? Yo creo que no va a haber nuevas elecciones. Aparte que no creo que este país pueda soportar esa situación. Si la desafección política en este momento es gravísima, yo creo que no. Y creo que existen elementos para poder llegar a un acuerdo porque como digo, no creo que la situación sea sostenible. Hablaremos de una inestabilidad con repercusión... Casi endémica. Sí, con una repercusión que a saber el alcance que tendría esa repercusión. Estaremos hablando de un auténtico peligro. Yo soy optimista, pero como igual que le pasa a Marco, yo por razones de edad me espero cualquier cosa a estas alturas del partido. En todo caso, a mí me parece que los partidos que tienen capacidad y van a tener bastantes diputados como para pactar, para organizar un gobierno, no creo que aboguen ninguno de ellos a su autodestrucción, porque ese es el camino de algunos partidos que yo no creo que el pueblo le perdonara unas terceras elecciones en muchos partidos que ahora son mayoritarios. Pues José Antonio, Encarna, Damián, Marcos, ¿habéis visto que nos preguntaba por la exhumación de Franco, ni por el párroco, no sé si actualmente en la Cala o que estuvo en la Cala, que ha ido a dar la misa, pero sin embargo en su momento ponía pegas para celebrar las misas, los sepelios en la capilla del cementerio de la Cala y obligaba muerto para arriba, muerto para abajo, porque había que celebrar la misa en la iglesia de la Cala y no se podía celebrar la misa en la capilla? El hombre no quería ir al cementerio, a la capilla, en fin, no le ha importado ir a Madrid. Bueno, no hemos tratado de estos temas porque yo ya estoy de la exhumación de Franco bastante harto, así que he dicho, mira, no se habla de Franco, pero terminamos con esta reflexión. Está bien, ¿verdad? ¿Estáis ya cansados del tema de la exhumación y de todo esto? Mucho, ¿no? Bueno, pues buen fin de semana para todos y el próximo martes regresamos aquí a Málaga TV a las 6 de la tarde en el magazine de PTV con mucho más contenido que ya estamos preparando. Buen fin de semana y hasta el martes. Restaurante Okami y Ayuntamiento de Cómpeta han patrocinado este programa.